Cuando yo me convenzo de que ese sacrificio de Cristo en la cruz ha sido suficiente para Cristo darme la vida eterna, entonces Dios me justifica por mi fe y me suministra el Espíritu. El bautismo espiritual es cuando Cristo es sumergido dentro de mí, para que Cristo habite espiritual dentro de mí. El otro bautismo es el visual, el bautismo físico que hacemos los seres humanos. Pero el bautismo espiritual es el que hace Dios, no los seres humanos. Dios sumerge a su Hijo en nosotros en forma espiritual. Es un bautismo invisible, porque no se ve con los ojos, de carácter espiritual, no físico. En cambio, el bautismo de Juan, el que ocurre en las congregaciones cristianas de hoy en día, es el bautismo visual, físico, que hacen los seres humanos. El bautismo, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, Cristo morando dentro de nosotros, siendo sumergido dentro de nosotros, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma, no quitándole al alma ya salvada el todavía seguir viviendo incorporado en este cuerpo. Y en este cuerpo existe la ley del pecado que está en nuestros miembros, en los miembros del cuerpo. Ley del pecado que le está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14 al 25. El apóstol Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, de carne y hueso, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el apóstol Pablo: porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, estaba muerto espiritualmente, pero Dios me hizo nacer de nuevo espiritualmente. El nuevo ser espiritual creado en Cristo Jesús, que habita dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mis órganos sexuales, en mi mano, en mis ojos, en mis oídos, que oyen cosas malas, oyen cosas pervertidas, ojos que miran pornografía, miran la belleza de una mujer que no es esposa mía, las manos con las cuales las mujeres con los dedos en la vagina se tocan, la mano en el pene, los hombres, los órganos sexuales, el pene, la vagina. Pero veo otra ley en mis miembros, los ojos, el deseo de los ojos, oír cosas que no corresponden oírlas, oír cosas que no son muy morales, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros se masturba el hombre, se masturba la mujer con los dedos en la vagina, se autocomplace el hombre en los órganos sexuales. Eso lo hacemos todos. Todos los seres humanos hacemos eso. Aquí no hay espacio para los hipócritas religiosos. El deseo de los ojos. Cualquiera que mirar a una mujer para codiciarla, una mujer que no sea su esposa, ya adulteró con ella en su corazón. Oír cosas que no corresponden, oír que no corresponden oír, ver cosas que no corresponden ver, hacer cosas que no corresponden, sentir deseos que son ilícitos, desear la mujer ajena, etcétera, desear un bien que no es mío, codiciarlo, deseo, malos deseos. Entonces dice Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí!, exclama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya era salvado, ya tenía vida eterna, y no era cualquier persona con vida eterna, era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, y en esa condición clama el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, donde están las inmundicias de la carne, que no le han sido quitadas a aquel que ha sido objeto del bautismo? El bautismo que corresponde a esto, ser sumergido Cristo dentro de mí, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, 2 Corintios 5:17 más 1 de Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente. Antes estaba muerto espiritualmente. Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente.
las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Las viejas, la condición judicial, el alma estaba sentenciada a la muerte, a ir al infierno, a tener que enfrentar el juicio ante el gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo. Sin serle quitada al alma salvada, él todavía está viviendo en un cuerpo de carne y hueso, y en el cuerpo de carne y hueso existe la ley del pecado que está en nuestros miembros del cuerpo de carne y hueso. Y como Dios sabe que nosotros siempre vamos a pecar, a lo que hemos entrado por la puerta estrecha, nos permite tener acceso a la sangre de Cristo, que nos va limpiando nuestros pecados todo el tiempo que estemos viviendo en este mundo. Cuando Cristo, cual sumo sacerdote, entra en nosotros, ejerce la función sacerdotal. Cristo es nuestro redentor, acción redentora, nos salva el alma, dándole vida eterna. Y luego Cristo ejerce la función sacerdotal, donde Él constantemente va expiando nuestros pecados, virtiendo la sangre sobre el propiciatorio de nuestro corazón, entendiendo que este cuerpo es el tabernáculo, el templo, y Cristo, el sumo sacerdote, entra en nosotros de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. La tremenda bendición de que Cristo habite espiritualmente dentro de mí, dentro de nosotros, cual sumo sacerdote, entra con su propia sangre. En Hebreos 9, versículo 11 al 12, dice: Mas Cristo, habiéndose presentado sumo sacerdote de los bienes llegados, a través de mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, esto es, no de esta creación, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante su propia sangre, entró de una vez por todas en los santos, habiendo hallado eterna redención. En los santos. Los traductores modificaron el original y uno lee en el lugar santísimo. No. En los santos. Así está escrito originalmente. Entró de una vez por todas en los santos. Había dicho el Señor en forma simbólica: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Juan capítulo 6. Cuando Cristo entra en forma espiritual dentro de nosotros, entra con su propia sangre. Y nosotros, al tener a Cristo dentro, hemos comido su carne y hemos bebido su sangre. Entonces, ahora nosotros cuando entramos por la puerta estrecha, Cristo, cual fiel sumo sacerdote, entra en los santos, entra con su propia sangre y ejerce el ministerio sacerdotal en propiciación de todos nosotros que estamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, esos 40 años que tuvo Israel vagando por el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, el sumo sacerdote ejercía la labor sacerdotal. Entraba una vez al año con la sangre de la expiación para del lugar santo entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y en el propiciatorio, que era una base de madera de acacia bañada en oro, a uno y a otro lado los querubines de gloria, mirando su rostro fijamente allí al propiciatorio. Allí vertía 7 veces la sangre el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo que estaban en el pacto. Y solamente el pueblo que estaba en el pacto, o sea, el pueblo de Israel solamente, más algunos gentiles que pudieran entrar al pacto circuncidándose. Sus pecados eran expiados, pero no eran expiados con la sangre de la expiación los pecados de los amonitas, de los moabitas, de los heteos, de los jebuseos, de los amorreos, de los filisteos. No, porque ellos no estaban en el pacto. Cuando una persona se arrepiente y deposita fe en el Evangelio, es justificado por su fe en el Evangelio. Entra por la puerta estrecha. Dios le hace nacer su espíritu que estaba muerto, se lo hace nacer de nuevo. Su espíritu que estaba muerto se lo hace nacer de nuevo, y Cristo entra en él, ya teniendo vida eterna. Ahora, él tiene a Cristo morando dentro,
Y cuando él comete pecados, cae en pecados, Cristo mismo se los va expiando, ejerciendo la labor sacerdotal. Es por eso que es antibíblico decir que una vez que la persona ha hecho efectiva la salvación de su alma por la fe en el Evangelio, al pecar pierde la salvación. La salvación no se pierde. Una vez que se ha hecho efectiva por la fe en el Evangelio, no se pierde. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: en Cristo, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo espiritualmente entró en ustedes, sellados con él, para vida eterna. Y una vez que entra Cristo, no sale nunca más, hasta la redención. Cristo en forma espiritual, habitando en cada uno de los integrantes de la iglesia genuina de Cristo, actúa como la prenda en garantía. O sea, Dios nos da garantía de que cuando Cristo su Hijo venga a las nubes a tocar su final trompeta para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, todo lo que tengan estas arras, esta prenda en garantía, tengan a Cristo morando espiritualmente dentro de ellos, ellos serán tomados y llevados al cielo. Te lo garantizo como garantía de que cuando mi hijo venga a buscarlo, le voy a darle el Espíritu, se los doy como prenda en garantía. En él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Este anuncio significa que hemos sido salvados de nosotros tener que morir por nuestros pecados. El que murió por nuestros pecados fue Cristo, y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados nuestros, que ya Cristo los conoció y se los dejó imputar a él hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él con fe, porque la justificación es por la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la prenda en garantía, las arras de nuestra herencia en los cielos, para la redención, para que ustedes sean parte del arrebatamiento, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.